La sesión anterior habíamos visto lo que era la suma de Riemann. Que en este caso pues era si queríamos tratar de calcular el área que hay entre una curva y el eje de las X, pues podíamos aproximarlo utilizando un intervalo particionado en celdas, de tal manera que al realizar esto íbamos a tener rectangulitos con la altura de la función y base la amplitud de celda. Bien, entonces con esto pues, podemos establecer una aproximación al área bajo la curva. Y pues habíamos comentado, nada más fue un comentario. Mientras más celdas tengamos, pues mejor va a ser nuestra aproximación. Entonces, esto lo podemos ver claramente si les pongo precisamente lo que les comenté de GeoGebra. Entonces, ahí pueden verla, ¿no? ¿Verdad? Ahora sí, ¿ya la pueden ver? Bueno, entonces ahí tienen un área bajo la curva. Voy a calcular el área bajo la curva en el intervalo de 1 a 5. Con una celda, pues nada más tendría este rectangulito. Aquí estoy haciendo una evaluación por izquierda, tomando como techo de la función, como lugar donde termina el rectángulo de la celda, el vértice superior izquierdo. Entonces aquí es donde termina y por eso es que la celda nada más es este rectángulo. Entonces, aquí puse ya directamente la integral porque hoy ya vamos a definir esto. La integral de esta curva en color rojo, esta es la función de esta curva, en el intervalo de 1 a 5, pues tiene un valor de 10.33, es decir, el área bajo esa curva tiene una magnitud de 10.33. Con una suma de Riemann, con una celda, aquí pueden observar que la aproximación al área es de 9. O sea, de 10.33 a 9, pues hay un error de 1.33. Bueno, vean qué sucede cuando uso dos celdas. Pues pasa prácticamente lo mismo. El área se queda igual. Pero cuando subo a tres celdas, observen que el área ya subió a 9.3. Es decir, de estar en 9 a estar en 9.3, pues hemos hecho una reducción de esa discrepancia entre el valor real y el valor aproximado. Y así nos podemos ir con 4, 5, 6, 7, así sucesivamente. Observen que conforme voy aumentando el tamaño de n, va disminuyendo la amplitud de celda. Nuestro rectangulito se va volviendo más esbelto en cada ocasión. Se va ajustando mejor a la curva y el rectángulo se va haciendo una base cada vez más pequeña. Por ejemplo, aquí con 100, estoy utilizando 100 celdas en el intervalo de 1 a 5. Pues prácticamente podríamos decir que ya se cubrió el área precisa bajo la curva. Aunque existe una pequeña discrepancia. Vean, la suma de Riemann desde 1 hasta 100, con precisamente 100 celdas, una amplitud de celda de 4 sobre 100, me da un área bajo la curva de 10.29. La integral, que vendría siendo
la magnitud exacta del área, pues es 10.33. Entonces pasamos de un área de 9 con una celda a un área de 10.29 con 100 celdas. Y una cosa importante es que conforme voy aumentando el número de celdas, pues su amplitud va a ir disminuyendo. Aquí utilicé celdas de la misma amplitud. Todas las celdas tienen la misma amplitud. Recordando que cuando hacemos la partición de un intervalo, pues podemos elegir arbitrariamente el tamaño de las celdas, ¿sí? Pueden ser todas del mismo tamaño, su amplitud puede ser la misma, o puede haber unas de amplitud mayor que de otras. Sin embargo, conforme voy aumentando el tamaño de n, no importa que utilice misma amplitud de celda o que utilice diferentes amplitudes, todas se tienen que ir reduciendo. Forzosamente, mientras más celdas utilice, pues la distancia, en este caso de 1 a 5, tiene que ir reduciendo. Todas las amplitudes de celda tienen que caber en ese intervalo. Entonces, se tienen que ir reduciendo forzosamente. Me voy a pasar a la pizarra. Bueno, estando aquí, ¿qué es lo que va a suceder a continuación? Pues voy a tener que, conforme n aumenta, la amplitud de celda disminuye. Bueno, ahora, para evitar utilizar diferentes amplitudes de celda, pues voy a utilizar directamente la norma de la partición. Y la norma de la partición, pues recordemos que es la amplitud de mayor tamaño dentro de la partición. Entonces todas las celdas tienen su amplitud. Si utilizo amplitudes arbitrarias, pues al menos una de ellas va a tener el mayor valor de amplitud. Y esa vendría siendo la norma. Entonces, la amplitud de celda disminuye y por lo tanto también disminuye la norma de la partición. Entonces, aquí ustedes pueden darse cuenta que n va aumentando, es decir, n tiende a infinito. Mientras que la norma de la partición como representante de las amplitudes de celda tiende hacia 0. Bueno, pues si tomo entonces en consideración una suma de Riemann, tengo la suma desde i igual a 1 hasta n de f evaluada en un valor dentro de la partición. En un momento hablamos de S, de este valor CI, por la amplitud de la partición. Bueno, aquí nada más para hacer las cuestiones un poquito más simples, voy a asumir que todas las celdas tienen la misma amplitud y pues tal cual como calculamos esa amplitud, ¿no? Si yo tengo que calcular el área bajo la curva entre A y B, pues entonces tengo que restar B menos A y dividir entre el número de celdas, que en este caso va a ser n. Como n va a seguir aumentando, pues entonces esta la voy a dejar así tal cual, n, no le voy a poner un número en particular. Entonces,
¿Por qué hago esto? Porque si yo tengo que n va aumentando, eso quiere decir que el límite cuando n tiende a infinito de b menos a entre n tendría que ser igual al límite cuando la norma de la partición tiende a 0. Entonces, aquí pues necesito forzosamente la norma de la partición, que como todas en este caso tienen el mismo tamaño, recordemos que lo único que debemos hacer para calcular la norma es ponerle aquí un valor absoluto. En la resta es donde se lo voy a poner, porque n pues es un número que va desde 1 hasta infinito, entonces siempre es positivo. Entonces el valor absoluto de b menos a me va a denotar, entre n me va a denotar la norma de la partición. Observen que efectivamente esto es correcto, así tal cual como lo acabo de plantear es correcto. Cuando n tiende a infinito, pues b menos a es un número constante, su valor absoluto también va a ser un número constante, entonces nada más le voy a poner c, evalúo el límite en infinito, y cuando evaluó el límite de la partición, cuando de la norma de la partición, cuando la norma tiende a 0, pues efectivamente es cierto. Si yo tengo un número c entre infinito, pues eso es igual a 0. De acuerdo a las cuestiones de límites al infinito que ustedes vieron en cálculo y geometría analítica. Entonces, con esto podemos dar una definición formal de lo que es la integral definida. Nada más me voy a esperar aquí un momentito a que terminen de anotar esto. Si necesitan que me regrese, me lo pueden comentar. ¿Desde que puse qué? Ah, ahí el valor absoluto de b menos a. B menos a es un número constante, porque son las dos fronteras del intervalo que estamos trabajando. Entonces, es un número constante. Si le saco el valor absoluto, sigue siendo un número constante, que ahí nada más lo sustituí por c. Y entonces estoy evaluando el límite cuando n tiende a infinito, que ya es directamente sustituir n por infinito de un lado. Por eso es que me quedó aquí c dividido entre infinito, porque ya estoy evaluando el límite directamente. Del otro lado, pues tengo el límite de la norma cuando la norma tiende a 0. Entonces evalúo también ese límite y me devuelve 0. De tal forma que efectivamente es correcto, de acuerdo a los límites a infinito que se revisaron en cálculo y geometría analítica, pues una constante entre infinito es igual a 0. De nada. Indíquenme si le puedo bajar. ¿Qué pasó? Sí, claro. Ahí está. De nada. ¿Ya le puedo bajar? Vale.
Bueno, entonces, de lo que vimos en GeoGebra, pues tenemos la suma de Riemann. Y aquí ya no voy a poner delta ix. Aquí ya solamente voy a poner delta x. Si nosotros forzamos a que esta suma de Riemann, sea una función de n, a la cual le calculamos su límite cuando n tiende a infinito, y podemos reescribir, en este caso, la amplitud de la partición, como todas son la misma, son del mismo tamaño, la amplitud de la partición se puede escribir de esta forma: límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann b menos a sobre n. Aquí ya no le pongo el valor absoluto porque no estoy poniendo aquí la norma, sino estoy poniendo directamente la amplitud de la partición. Todas tienen el mismo tamaño. Esto es lo mismo que la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. Y con esto es que podemos establecer la integral definida. Se conoce como integral definida porque tiene un intervalo en el cual estamos realizando el proceso de integración desde a hasta b. O sea, es un lugar definido dentro del dominio de la función que estamos utilizando para realizar la integral. Entonces, con esto, cuando una suma de Riemann hacemos que el número de celdas tiende a infinito, automáticamente la amplitud de celda tiende a 0, es que podemos definir lo que vendría siendo la integral definida, ¿sí? De hecho, gracias a esta definición es que encontramos lo que popularmente conocemos como la integral. Una suma infinita de intervalos infinitamente pequeños. Al decir una suma infinita, pues estamos haciendo alusión al límite cuando n tiende a infinito, cuando el número de celdas tiende a infinito. Y al decir que se tienen intervalos infinitamente pequeños, pues quiere decir que el intervalo lo estoy dividiendo en un número muy grande. El intervalo de integración lo estoy dividiendo en un número que cada vez se va haciendo más grande, que tiende a infinito. Entonces, si a una constante, por ejemplo 4, la van dividiendo en cada ocasión por números más grandes, pues el valor del cociente se va volviendo 0, tiende hacia 0, ¿sí? De ahí viene eso de que son intervalos infinitamente pequeños, que tiendan a 0. Bien, entonces, en particular lo que estamos haciendo con la integral de manera geométrica es lo siguiente. Tengo aquí la curva, la función, el intervalo de AB. Quiero calcular el área que hay entre A y B, debajo de la curva y por encima del eje X, o entre el eje X y la curva. Entonces, lo que estamos haciendo con la integral es medir la longitud de la recta que va desde A hasta la función, la longitud de la recta que hay después de A, y así sucesivamente. En realidad lo que estamos haciendo es medir longitudes de todas las rectas que parten del eje X y llegan hasta la función. Y todas esas rectas se encuentran entre x igual a y x igual a b.
Eso es lo que estamos haciendo con la integral. En realidad solamente estamos midiendo rectas desde el eje X a la función a lo largo de todo el intervalo. Obviamente, por cada punto que hay entre A y B, pues hay una recta que llega hasta la función, una recta vertical. Y pues son una infinidad porque estamos hablando de números reales. No es un conjunto finito. Entonces, en esencia, esa definición que le damos a la integral de una suma infinita de elementos infinitamente pequeños, de intervalos infinitamente pequeños, es correcta, pero pues sí hay que complementarlo con que estamos sumando longitudes que parten del eje X y llegan hasta la gráfica de una función. Y esas rectas son rectas verticales. Eso es lo que nada más debemos aclarar. Bueno. Ahora, nada más aquí una cuestión de, pues digámoslo así, como cultural. El símbolo de la integral. El símbolo de la integral fue descrito, fue inventado, bueno, no inventado, fue tomado por Gottfried Leibniz, uno de los dos fundadores del cálculo diferencial e integral. El otro pues fue Newton. Leibniz utilizó la palabra latina suma para definir a la integral, pues precisamente es una suma, ¿no? Entonces, y la leyenda dice que el símbolo de integral es una S desfigurada, pero no es cierto, no es una S desfigurada, es una S, el símbolo de la integral es una S. Antiguamente había dos formas de escribir la S. Esta y la que usamos actualmente. La que usamos actualmente es la que se escribía al final de todas las palabras. Todas las palabras latinas que terminaban en S usaban la grafía que nosotros utilizamos para esa letra. La S en otro lado de la palabra utilizaba esta grafía. En letra cursiva, pues porque anteriormente se escribía mucho en letra cursiva, esta grafía se escribe de esta forma y la S de esta otra forma. Y entonces vean que esta es directamente el símbolo de integral. De hecho, a este símbolo, le voy a bajar un poquito. A este símbolo se le conoce como la S larga. En algunos idiomas como el español, pues la diferencia entre una S larga y una S corta, pues no hay ninguna diferencia. En otros idiomas, como por ejemplo el italiano, sí hay diferencia para hacerla, no sé, para tener diferentes palabras como rosa y rosa, que una es roja y la otra es rosa, ¿no? Incluso esta S larga se utiliza en alemán. Si ustedes conocen algo de alemán, pues conocerán esta letra, que es la letra SZ, y que es la doble S. La doble S, digámoslo así, en alemán es como una S, pero deformada. Vean que de aquí a acá, es que por eso tiene esa forma, es como una S que se está uniendo con la otra. Pero si nosotros tomamos en consideración las grafías que existían para la S larga y la S corta, resulta que tengo esto. Y es precisamente la ETZ alemana actual. Entonces, el símbolo de integral viene de una forma antigua de escribir la S y que actualmente solamente está presente en el idioma alemán, pues con la letra SZ, que es esta, la S larga y la S corta. Eso nada más como cuestión cultural, para que sepan de dónde
de dónde viene el símbolo de integral. Y otra cuestión, más que nada de historia de la ciencia, pues siempre ha habido en todo este tiempo que se ha desarrollado esta disciplina, bueno, no disciplina, esta parte del conocimiento humano, pues siempre ha habido confrontaciones. En nuestro caso, pues Leibniz versus Newton. Y aunque en su tiempo Newton ganó las batallas contra Leibniz por saber quién inventó el cálculo diferencial e integral, pues en la actualidad es Leibniz a quien conocemos por las notaciones usuales. La notación de integral, la notación de derivada, que son las de Leibniz, son las que usamos comúnmente. Y al menos la notación de derivada de Newton, pues esa solamente está restringida a mecánica y a pues, casos muy, muy concretos en particular. Entonces, esto nada más es como un breviario cultural para que sepan de dónde viene el símbolo de la integral, que no es como tal una S deformada, sino que es una antigua forma de escribir la letra S. Bueno, déjenme borro nada más esto. Y pues entonces, lo que vamos a hacer a continuación es nada más hablar de algunas propiedades de la integral. Existen muchas propiedades, pero para nada más salvar un poquito de tiempo, voy a mostrar algunas, las que en este momento considero que son las más importantes para que ustedes, para que las utilicemos un poquito más al rato. De hecho, el día de hoy vamos a tener una clase un poquito teórica. Quiero ver primero toda la parte de teoría y al final ya nada más vemos cómo calcular una integral mediante la definición, esta definición que acabamos de dar. Bueno, a ver entonces, rápidamente, para que nos dé tiempo. Algunas propiedades de la integral. La primera, que es la más conocida, me dice que si yo tengo la integral de la suma de funciones y una de las funciones está multiplicada por un escalar, esto va a ser igual al escalar que sale de la integral en este caso como alfa está multiplicando a f, sale de la integral de f y la suma puede separar en dos integrales. Esto es lo que le conocemos como la propiedad de linealidad. Linealidad. Y se llama propiedad de linealidad porque conserva la suma, en este caso la suma de funciones, aquí la tenemos, y la multiplicación por un escalar. En álgebra lineal, cuando ustedes lleguen a transformaciones lineales, ustedes van a ver que esta propiedad de linealidad es aplicada a todas aquellas funciones
donde los escalares que están multiplicando pueden entrar y salir libremente de esas funciones o transformaciones, y la suma puede separar las transformaciones, ya sea que estén en una sola o que sean dos diferentes que se estén sumando. Entonces, la razón por la cual esta propiedad es válida tiene que ver con la definición de la integral a partir de la suma de Riemann, cuando las celdas tienden a infinito. Entonces, lo voy a poner un poquito compacto. Mediante la definición esta sería la alfa veces f más g mediante definición por suma de Riemann con el límite cuando la amplitud tiende a cero o el número de celdas tiende a infinito. Bueno, a ver, de lo que les había comentado en las sesiones anteriores, si yo tengo una suma como esta que está afectando a otra suma, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo? Ay, no escuché bien. Ajá, exactamente. Nos puede quedar así. Límite cuando n tiende a infinito de delta x, pues lo voy a poner aparte. Por el momento lo voy a poner aparte. Nos quedaría la suma de alfa f por un lado más la suma de g por el otro. Ahora, alfa es un escalar, una constante que no depende de i, que es el contador de la suma. Entonces puede salir de esta suma. Y aquí sí ya voy a multiplicar el delta x por f de un lado y del otro lado delta x por g, lo que vendría siendo la amplitud de las celdas. Bueno, y propiedades de los límites que vieron en cálculo y geometría analítica. Pues el límite de una suma es igual a la suma de los límites, y cuando una constante está dentro de un límite, pues puede salir. Esto nos quedaría como alfa por el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann desde i igual a 1 hasta n de f por la amplitud de celda más el límite cuando n tiende a infinito, otra vez de la suma de g por la amplitud de celda. Y pues esto es lo mismo que el primer sumando, que es alfa multiplicado por la integral de a b de f diferencial de x, más el segundo sumando, que es la integral desde a b de g diferencial de x. Entonces, efectivamente, la integral, al igual que la derivada, es lo que le llamamos un operador lineal. Se llama operador porque toma una función, la modifica, la cambia, la transforma y me devuelve otra función. Una escalar, a final de cuentas, es otra función. Y es lineal porque conserva la suma y la multiplicación por una escalar.
¿Hasta aquí todo bien? Ajá, ajá, exactamente. Indíquenme si le puedo bajar. Bien. Ahora, la siguiente propiedad es muy conocida, aunque no tiene un nombre en particular. Yo le llamo segmentación. No es un nombre oficial, es un nombre como yo le he puesto, le he bautizado nada más para dar una idea. Y es la siguiente. La demostración solamente la voy a realizar de forma geométrica de acuerdo a la interpretación que es la integral. Entonces, la interpretación geométrica de la integral pues me dice que es el área bajo la curva, entre la curva y el eje de las X en un intervalo dado de A a B. Entonces voy a copiar este porque lo voy a pegar abajito. Entonces si quiero calcular el área bajo esta curva, es decir, todo esto, pues calculo la integral de A a B de f de x diferencial de x. Bueno, no hay problema. Ahora, ¿qué sucede si en algún momento yo digo, pues por aquí, no necesariamente a la mitad, voy a poner un valor c, y entonces calculo la integral desde a a c de la misma función f de x diferencial de x. Entonces estaría calculando toda esta área. Por otro lado, tengo la integral desde c hasta b de f de x diferencial de x, y entonces estaría calculando toda esta área. A final de cuentas, las dos áreas que están calculando en este momento son equivalentes a la suma del área de arriba, porque son dos áreas bajo la curva en el mismo intervalo del área que está arriba. Entonces, como propiedad podemos establecer que la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x es igual a la integral de a a c de f de x diferencial de x más la integral de c a b de f de x diferencial de x. Por eso le digo de segmentación. La propiedad de segmentación, porque podemos separar en dos intervalos, en dos subintervalos diferentes, el intervalo de integración original. Esta propiedad es muy importante cuando ustedes estén en cálculo vectorial, porque les da la noción de que una trayectoria segmentada pueden trabajarla con integrales, primero en una parte de la trayectoria y después en otra parte. De hecho, como las trayectorias se llaman segmentadas, de ahí fue que se me ocurrió llamarle a esta propiedad de la integral propiedad de la segmentación.
Bueno, esta quiero que le pongan un número 1, porque la voy a ocupar al ratito. Terminando de ver algunas de estas propiedades, la voy a revisar en un momento más. Bueno, la voy a ocupar, mejor dicho. Indíquenme si le puedo bajar. Bueno, ¿qué pasó? Aquí. De nada. Bueno, a ver. Tenemos la siguiente propiedad. Que es la propiedad de inversión de límites de integración. A ver, por definición de integral tenemos la integral desde a hasta b de la función diferencial de x es igual a este límite. Límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann. Aquí ya nada más le voy a poner hasta n. Ya sabemos que va desde i igual a 1 hasta n. De la función evaluada en el valor c por la amplitud. Y si considero una amplitud de celda de manera uniforme, todas del mismo tamaño, pues es b menos a sobre n. Bueno, ahora, ¿qué pasa si invierto la posición o intercambio la posición de los límites de integración? En lugar de ir de a a b, voy de b hacia a. Voy en sentido contrario. Le aplico la definición de integral. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de la suma. Y en este caso el intervalo que va de b a a, para que me pueda calcular la amplitud de celda correcta, pues entonces ahora debo restar a menos b y dividirlo entre n. Pero yo puedo hacer lo siguiente. Esto lo voy a dejar igual, no hay otra forma más que dejarlo de la misma forma porque es la definición. Pero puedo escribir esto. Factorizo un signo negativo para que me quede en el numerador b menos a. Todo esto sigue estando dividido entre n. Bien. Entonces, este menos 1 es una constante que puede salir de la suma. Y como sigue siendo constante cuando sale de la suma, por propiedades de los límites, pues también puede salir. Porque recordemos que es un caso especial de la linealidad. Ahí tendría un alfa multiplicando, nada más que el alfa vale menos 1. Entonces, la integral de b a a de f de x diferencial de x sería igual a menos todo este límite. Y eso, si subo un poquito, pues es lo que tengo acá de la definición de la integral de a a b.
Por lo tanto, cuando intercambiamos los límites de integración en la integral definida, la integral se ve afectada en un signo negativo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿No hay ningún problema? Bueno. Indíquenme si les puedo borrar. Vale. No pierdan de vista la integral que les dije que marcaran como 1. La propiedad que les comenté que marcaran como 1. Ahí manténganla en espera. Bueno, tengo otra propiedad. Que es... la integral... Ay. Ay, creo que le di mal al zoom. Déjenme, les arreglo esto. Ahí está, ahora sí. La siguiente propiedad es la integral que va desde a hasta b de una constante alfa diferencial de x. Si me apoyo nuevamente en la definición de integral, el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de la función, en este caso la función es una constante alfa por la amplitud de celda. Voy a asumir nuevamente que la amplitud de celda es constante e igual a b menos a sobre n. Bien, entonces aquí sí voy a poner el índice i desde i igual a 1. Entonces, a ver, el escalar alfa pues es una constante y como lo vimos en la propiedad de linealidad puede salir de todo, hasta del límite, de la suma y del límite. Y la sesión anterior les había comentado sobre la suma de desde 1 hasta n de una constante. Ahí b menos a entre n no depende de i, del contador i para realizar la suma. Entonces, ¿qué le pasa a esa constante para simplificar esa suma? ¿Qué vimos la sesión anterior que le pasaba?
¿Se acuerdan? Ajá, de las fórmulas que les di, ¿qué le pasaba? Ajá, exactamente. Aquí la suma les quedaría de esta forma. Límite cuando n tiende a infinito. La suma nos quedaría n veces la constante que se está sumando desde 1 hasta n. Es lo que les había comentado. Si yo sumo una constante a sí misma n veces, pues es n veces la constante. Entonces, estas se simplifican y me queda alfa por el límite cuando n tiende a infinito de b menos a. Y de acuerdo a las propiedades de límites que vieron en primer semestre, pues el límite de una constante es la misma constante. Entonces, la integral desde a hasta b de una constante diferencial de x es igual a alfa por b menos a. Sí. Ahí está. De nada. Bueno, a esta le vamos a poner el número 2. Y la guardan ahí junto con la del número 1, porque también la vamos a usar en un momento más. Pues nada más es la integral de una constante. De nada. Bueno, a ver, aquí voy a hacer uso de algo que vieron en cálculo y geometría analítica en el tema de variación de funciones. A ver, ¿se acuerdan de lo que dice el teorema de Weierstrass? Bueno, esa también es otra posible situación que no lo hayan visto. Digo, puede ser que no lo hayan visto, que no se acuerden, o que sí se acuerden, ¿no? Bueno, a ver, rápidamente. Así, el teorema de Weierstrass. ¿Qué les dice ese teorema? Ustedes tienen una función como esta. Y a esa función la acotan en el intervalo a b. Entonces, lo que vendría siendo esta parte de la función, ahí. Esta parte de la función no está. Ups. Creo que no les puse el...
la capa nueva. A ver, déjenme copiar todo esto. Porque si no, voy a tener aquí el problema del... de que no va a haber fondo y no van a ver bien. A ver, ahí ya lo ven correctamente, ¿verdad? En verde. A ver, sí, ya le agregué la capa. Bueno, ahí está. A ver, quito esta. Y de este lado quito esta. Bueno, ahí está. La función está acotada en el intervalo de A a B. Bueno, este teorema me dice, cuando se acota una función en el intervalo de A a B y la función es continua, entonces aquí esta función que le voy a llamar f de x es continua. Existen dos puntos en el intervalo. El teorema me dice que existe un máximo absoluto, que le voy a llamar M mayúscula, y además también existe un mínimo absoluto, que le voy a llamar N. Entonces, cuando tienen una función f de x que es continua, pueden cortar esa función, quedarse solo con un intervalo, y en ese intervalo siempre existe un máximo absoluto y un mínimo absoluto. ¿Cuál es la condición? Pues que el mínimo absoluto es menor o igual que la función f de x, que a su vez es menor o igual que m, que el máximo absoluto, ¿sí? Bueno, entonces, estos valores n y m son máximo y mínimo absolutos y son dos valores constantes, ¿sí? Son valores que ya conocemos de antemano, ya no son variables. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con esto? Lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo tomar, aquí en lugar de n minúscula le voy a poner m minúscula, para que no se confunda con la n de las sumas de Riemann. M minúscula. Bueno, puedo tomar en esta desigualdad la integral a ambos lados. Bueno, en este par de desigualdades, la integral de AB de m diferencial de x menor o igual que la integral de A a B de f de x diferencial de x menor o igual que la integral de A a B de m diferencial de x. Entonces, esto lo hago para no afectar la desigualdad. Si integro de un lado, tengo que integrar del otro para que se siga conservando esta desigualdad. Ahora, recuerden que m minúscula y m mayúscula, que son máximo y mínimo absoluto, son constantes. Y aquí es donde quiero que usemos la propiedad que les dije que marcaran como 2, que es precisamente la última que vimos, esta. La integral de una constante es igual a la constante por la resta de los límites de integración. Entonces, del lado izquierdo
tendría que m es menor, aquí este es a, que m por b menos a es menor o igual que la integral de a b de la función. Y del otro lado tendría que m mayúscula por b menos a es mayor o igual que la integral de la función. Bien. Aquí quiero que pongamos dos numeritos. Quiero que a esta, de la definición de mínimo y máximo absoluto, le pongan el valor de 3. Y a esta, ya aplicando la integral a la desigualdad y la propiedad 2, le pongan el número 4 y también las guarden por un momento. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Tienen algún comentario? Bueno. Pues a ver. Aquí quiero comentar algo antes de ver el siguiente desarrollo. Y es que cuando yo hago una integral o incluso una derivada, no importa la variable independiente sobre la cual lo haga. Es decir, por ejemplo, si yo derivo, es más, lo voy a poner así. Tengo una función f de t. Y entonces obtengo la derivada de f de t. Si después cambio por la variable independiente x, estas dos derivadas son iguales. Porque podemos asumir que x es igual a t. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una función f y en un momento la nombro como f de t, donde t es la variable independiente, y después la nombro como f de x, donde x es la variable independiente, considerando que podemos tomar a x igual a t, las funciones y sus derivadas van a ser exactamente iguales, ¿sí? Bueno, esto se va a conservar también con la integral. Si yo tengo la integral de f de t, diferencial de t, eso quiere decir que tendría la integral, que sería igual a la integral de f de x diferencial de x, tomando en cuenta que podemos asumir que x es igual a t, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque vamos a poder realizar la evaluación de una integral con un valor incógnita x. Sabemos que para esta función podemos calcular la integral desde a hasta b, pero ¿qué pasa si en algún momento dado pues mejor prefiero calcularla hacia un valor x? Y el valor x puede ser el que sea dentro de este intervalo. Entonces, para nada más querer calcular esto. Bueno, entonces puedo tomar la integral desde a hasta x de f de t diferencial de t.
Aquí es donde hago uso de este intercambio de variables porque como uno de los límites, en este caso el límite superior es x, para no confundir con la variable independiente de la función que estoy integrando, por eso es que la cambié a t, haciendo la consideración de que no pasa absolutamente nada si cambio aquí f de t por f de x, diferencial de x, sigue siendo la misma integral, solo lo hice porque el intervalo aquí arriba ya estoy utilizando x, ¿sí? Entonces no pasa absolutamente nada, sigue siendo la misma integral de la función f de x diferencial de x. Bueno, ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque resulta que yo puedo tener la integral desde a hasta x de f de t diferencial de t. Y esto, por la definición que acabamos de ver de integral definida, tenemos el límite cuando n tiende a infinito de la suma de igual a 1 hasta n de la función evaluada en el punto CI por la amplitud de celda. Asumimos que todas las celdas tienen la misma amplitud, entonces tendría el cálculo de esa amplitud como x menos a dividido entre n. Ahora, aquí sucede que x menos a son dos elementos que no dependen de y. X no depende de y, es un valor sobre el eje de las x que pues nada más le llamamos x, no sabemos cuál sea, no está definido. A pues es el inicio del intervalo, puede ser cualquier otro valor. Entonces, lo que podemos hacer es ese x menos a puede salir tanto de la suma como del límite por las propiedades que ya hemos visto. Entonces esto nos quedaría como x menos a por todo el límite. Límite cuando n tiende a infinito. De la suma, en este caso sería f de ci sobre n. Bien, ahora, quiero que tomen en consideración lo siguiente. ¿Están de acuerdo que este es un polinomio, no? Es un polinomio de grado 1 y los polinomios los podemos tomar como funciones de x. Bueno, si yo multiplico el límite por x, porque el límite pues, nos va a dar una constante. Al evaluar ese límite nos va a devolver un número fijo. Por x, pues lo puedo escribir como g de x menos. Cuando ahora multiplique el límite por a, pues es una constante por otra constante. Que no sabemos de qué signo nos va a devolver el límite de esa suma. Puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, para agrupar los dos signos, voy a poner un signo más y el producto del límite de la suma por la constante a me va a devolver una constante c. Y a esto es lo que le llamamos la integral indefinida. ¿Qué pasó? ¿Alguien iba a preguntar algo? Ok.
Sí. Nada más antes de subirle a este, márquenlo con el número 5. ¿Por dónde? ¿Por ahí está bien? ¿O más arriba? Vale. Ujú. Ujú. Ajá, sí, exactamente. De nada. De nada. Bueno, con esto es suficiente. Porque vamos a utilizar todos estos numeritos. Bueno, el 2 ya lo utilizamos. Vamos a utilizar el 1, el 3, el 4 y el 5 para tomar en consideración una parte fundamental de toda la matemática y que pues hay que establecer que es bastante interesante desde el punto de vista del cálculo que estamos manejando y cuál es la relación, o justificar, mejor dicho, y saber la justificación de por qué la integral y la derivada están relacionadas. Y después ya nada más les doy un ejemplito un poquito más simple con base en lo que tomamos en cuenta como la velocidad. Bueno, la velocidad y el desplazamiento, ¿no? Que tienen que ver con la derivada. Bueno, aquí nada más para la demostración de esto, voy a tomar en consideración que C es igual a 0. C pues es una constante, como les comenté hace un momento. Entonces, con C igual a 0, ya evito manejar esta C para que no haya absolutamente ningún problema al respecto con esto que vamos a realizar. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a definir dos integrales. La integral desde A hasta X más delta X de f de t diferencial de t. Eso es lo que voy a hacer en un inicio. A ver, de acuerdo a lo que tenemos aquí a de la integral indefinida en 5, observen que entre esta y esta solamente hay una variación que vendría siendo x y aquí delta x. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. Entonces, con base en esto, ¿están de acuerdo que la integral desde a hasta x más delta x se puede expresar como g de x más delta x? Si la integral de a x de f de t diferencial de t es g de x, pues la integral de a x más delta x de f de t diferencial de x es igual a x más delta x. ¿Sí? Bueno. Ay, nada más aquí ya me equivoqué en algo. No, sí, no, sí, cierto, yo estaba viendo otro renglón. Bueno, ahora, vamos a usar la propiedad 1 para descomponer esta integral. Ahí.
Vamos a descomponer esa integral. ¿Qué me dice la propiedad 1? La que les dije que marcaran como 1. ¿O cuál es? ¿Qué nombre le pusimos? Ajá, exacto. ¿Sí? Entonces, podemos tomar una integral de un intervalo y dividirla en dos intervalos para sacar dos integrales. Bueno, entonces, esta que tengo aquí subrayada, lo que puedo hacer es dividirla en la integral que va desde x hasta x delta x, f de t diferencial de t, más la integral desde a hasta x de f de t diferencial de t. Entonces, esta que está aquí subrayada en color blanco se puede separar en estas dos integrales. Bien, entonces, para no estar arrastrando tantas letras, lo voy a escribir así. La integral desde x hasta x más delta x de f de t, aquí ya no le voy a poner f de t, sino ya directamente f diferencial de t, más la integral desde a hasta x de f diferencial de t. Esto va a ser igual a g de x más delta x. Entonces, esta pues es nada más esta, pero dividida en dos intervalos. Ahora, ¿por qué hago eso? Pues porque tomen en cuenta que esta integral que me quedó aquí, bueno, esta subintegral, vamos a llamarle así, esa subintegral, después de dividir la original, pues es la que tenemos acá arriba, ¿no? Cuando presentamos la integral indefinida. ¿Sí o no es la misma? ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí nada más voy a poner que esta pues es la función g de x, que recordemos que la constante aquí ya la estamos tomando como 0 para evitar estar manejando todas esas constantes. Bueno, entonces lo que voy a hacer es restar estos dos. ¿A qué me refiero con restar? Esta integral se queda igual. ¿Por qué la segunda integral ya no tiene más delta x? Porque utilicé la propiedad 2, en la cual yo puedo tener el intervalo de esta forma. El intervalo que va desde a hasta x y el intervalo que va desde x hasta x más delta x. Entonces tendría esta primera integral, que sería la que va de a x, y la segunda integral, que iría desde x hasta x más delta x. Sí, exactamente. Vale, de nada. A ver, entonces, este queda aquí. Esta la voy a dejar tal cual. Y le voy a restar esa misma función, o bueno, esa misma integral. La integral de a x de f diferencial de t. ¿Para qué lo voy a hacer? Pues precisamente para que estas dos se simplifiquen. Porque es una integral menos ella misma, pues me devuelve 0. Y esto sigue siendo igual a x más
a g de x más delta x. Pero ahora, resté de un lado la integral. Para no afectar la igualdad, tengo que hacer lo mismo del otro lado. Pero del otro lado, en lugar de restar la integral, voy a restar g de x. Ya habíamos dicho que de acuerdo a la definición de la integral indefinida, esta era igual a esta. Por lo tanto, si de un lado resto la integral, del otro lado puedo restar g de x y como son iguales, no estoy afectando a la igualdad. ¿Sí, sí me explico con esto? Ajá. Sí, ya sé cómo lo voy a poner. Lo voy a poner así. A ver, ahí es la integral tal cual. Y recuerden que por la definición de integral indefinida, pues resulta que g de x es la integral de f desde a hasta x. Bueno, le voy a restar a ambos lados g de x. Más fácil. ¿Están de acuerdo que no afectó la igualdad, no? Resto g de x a ambos lados. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ahora, como esta integral es esta, la que estoy encuadrando en color cian, y a su vez es igual a g de x, entonces puedo hacer la siguiente sustitución. La integral desde x hasta x más delta x de f de t, más esa integral es igual a g de x menos g de x, y esto es igual a g de x más delta x menos g de x. Ahora sí, ¿más claro? Bueno, esto pues es 0 porque es una función menos la misma. Y llegamos a esto. Llegamos a que la integral de f desde x hasta x más delta x es igual a g de x más delta x menos g de x. Dense cuenta que aquí ya se parece un poquito a la definición de derivada que ustedes vieron en cálculo y geometría analítica. Entonces ya más o menos ahí se parece. Bueno, lo que voy a hacer a continuación pues es dividir todo entre delta x. Entonces divido esto entre delta x de x hasta x más delta x de f diferencial de t, y esto es igual a esto. Entre delta x. Bueno,
Ahí me voy a esperar un momentito. Si necesitan copiar algo, pues avísenme para que pueda regresarme. Ya casi acabamos, nos hace falta nada más un pasito. A este pónganle el número 6. Y ahí lo guardan. ¿Le puedo mover? Bueno, le puedo borrar porque ya me acabé la pizarra. Bueno, nada más déjenme copiar este desarrollo, que es desde aquí. ¡Ay! Ahí está. Bueno. A ver, ahora tomen el número 4. Regrésense en los desarrollos que hicimos anteriormente y tomen el número 4. Es este. El mínimo es menor o igual que la integral desde a hasta b. El mínimo por b menos a. Se me olvidó aquí el b menos a. Es menor o igual que la integral desde a hasta b de f. Aquí voy a poner la variable t, diferencial de t. Menor o igual que el máximo de b menos a. Voy a aplicar esa desigualdad directamente con este. Bueno, es más, ese todavía no. Este. Entonces, aquí los límites a y b pues van a ser x y x más delta x de f diferencial de t. Bien. Entonces, si b vale x más delta x, lo voy a escribir aquí abajito en sucio. B es x más delta x, porque es el límite superior de la integral. A, pues es el límite inferior. Entonces le resto x, el límite inferior de la integral es x. Por lo tanto, están de acuerdo que b menos a, este se simplifica con este, y entonces b menos a es igual a delta x. Y puedo escribir a m por delta x menor o igual a m mayúscula por delta x. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. Aquí voy a utilizar esta desigualdad que es la que habíamos deducido más arriba con el número 4. Entonces, lo que hago es lo siguiente.
tomo nada más la integral que marcamos aquí como 6 y la escribo en el medio de la desigualdad, justo el término común entre las dos desigualdades. Entonces hago una comparación. El límite superior de la integral es x más delta x, que sería b, y el límite inferior de la integral pues sería x, que en este caso sería a. A los extremos tengo al mínimo y al máximo multiplicado por b menos a. Entonces, como b es este término y a es este término, puedo hacer la resta. X más delta x menos x es igual a b menos a. Y por lo tanto ese valor b menos a solamente queda como delta x. ¿Sí? ¿Con eso ya quedó claro? Bueno. Ahora, aquí voy a tomar en consideración lo siguiente. Delta x, ¿qué les representa en cálculo diferencial? Para la derivada, ¿qué les representa delta x? ¿O ya no se acuerdan? No, de hecho dentro de la definición de derivada, ¿qué es el delta x? ¿Es una diferencial? Es un incremento. Es un incremento en x. Y al ser un incremento en x, eso quiere decir que delta x es forzosamente positivo. ¿Sí? Al ser un valor positivo, puedo dividir todas estas desigualdades entre delta x y no van a afectar su sentido. Es decir, divido el término m por delta x entre delta x y solamente me queda m. Divido el término central, que es la integral entre delta x, y finalmente divido el máximo por delta x entre delta x, me va a quedar m. Bueno, ahí ya lo tengo. Ahora, ¿quién es esta integral que me quedó aquí en medio? 1 entre delta x por la integral desde x hasta x más delta x de f de t. Exactamente, la 6, la expresión 6 que está aquí arribita, es decir, esto. Voy a sustituirlo. M menor o igual que g por x más delta x menos g de x entre delta x. Menor o igual a que m. Bueno, y ahora ya esta expresión le voy a calcular el límite cuando delta x tiende a 0. Si calculo un límite en medio, pues tengo que calcularlo a ambos lados, a los extremos de esta desigualdad, para que se conserve. Entonces, tomo en cuenta el límite cuando delta x tiende a 0 de m minúscula, menor o igual que el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x menos g de x entre delta x. Y esto es menor o igual que el límite cuando delta x tiende a 0 del máximo. Recuerden que el mínimo y el máximo
son dos valores constantes y entonces no dependen de delta x. El límite de una constante pues es la propia constante. Entonces aquí me quedaría m. Y aquí ya no voy a poner el límite. El límite de g de x más delta x menos g de x entre delta x cuando delta x tiende a 0 es la definición de derivada. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, este no es otra cosa más que la derivada de g de x. Y del otro lado, pues me queda el límite de m cuando delta x tiende a 0, pues es m mayúscula. Bien. Ahora quiero que revisen el número 3 que les pedí que marcaran. La expresión que les pedí que marcaran como número 3. ¿Qué les dice? Uh-huh. Ajá, exactamente. Exacto. Sin la derivada, entonces tendríamos esto. Ay, pero sin la derivada. Tendríamos m, el mínimo es menor que f de x, que a su vez es menor que el máximo. Si hago la comparación término a término entre estos, tengo el mínimo es igual al mínimo, el máximo es igual al máximo, y por lo tanto g' de x es igual a f de x. Y en la definición de la integral indefinida, ay, esa no la copié, la voy a escribir aquí abajo. Resulta que la integral que va desde a hasta x de f de t diferencial de t es igual a g de x. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Aquí sí ya le voy a poner la constante. Porque a final de cuentas, cuando derivamos la constante nos devuelve 0 y pues, por lo tanto ya no la escribimos. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo derivo una función, puedo recuperar la función que viene de la que viene esa derivada y lo hago a través de la integral. En pocas palabras, si yo tengo una función g de x pasa por la derivada, obtengo la función f de x. Y si a f de x la paso por la integral, recupero g de x más una constante. Aquí ya le voy a poner la constante. Aquí está más la constante. Entonces, eso quiere decir que cuando yo derivo una función, puedo recuperar esa función a través de la integral. Y a g de x es lo que le llamamos la función antiderivada.
Y bueno, desde el punto de vista del cálculo, podemos decir que la integral es la inversa de la derivada y la derivada es la inversa de la integral. Ahora, aquí nada más voy a hacer una pequeña acotación. Y esa pequeña acotación tiene que ver con esta constante de integración. De ahí ya vimos de dónde salen las constantes de integración. Bueno, aquí hay que tomar en consideración que esta constante de integración se pierde al momento de derivar, porque toda constante al derivarse nos devuelve cero. Entonces, desde el punto de vista del cálculo que estamos trabajando, íntegro diferencial, la derivada y la integral son inversas. Pero si extendemos ese punto de vista hacia cualquier otra área de la matemática, básicamente por el álgebra lineal, nos damos cuenta que la derivada y la integral no son como tal inversas. De manera general, solo en ciertas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Pues cuando podemos recuperar exactamente la constante de integración. A esto, en el cual la derivada y la integral, lo que hace una puede deshacer la otra, es lo que le llamamos el teorema fundamental del cálculo. No, es en general. En general aquí el teorema fundamental del cálculo es que la integral es la inversa de la derivada. O la integral es la antiderivada. De nada. Entonces, todo lo que sabemos de cálculo integral está basado precisamente en esto. Digo, no es complicado de probarlo y de deducirlo, pero pues sí necesitábamos todas las herramientas que planteamos hoy. Entonces, pues aquí tomen en consideración esto. Digo, después de todos los años que llevo dando álgebra lineal, siempre hago esa aclaración. Desde el punto de vista del álgebra lineal, aquí nada más metiendo un poquito esa otra asignatura de matemáticas que llevan en segundo semestre, desde el punto de vista del álgebra lineal, la derivada y la integral son inversas en algunos casos y en otros no. Cuando no podemos recuperar completamente la constante de integración, entonces la integral y la derivada no son inversas. Si sí la podemos recuperar, sí cumplen ese proceso de inversión. Y aquí, desde el punto de vista del cálculo integral y del cálculo diferencial, ahí sí podemos asegurar que siempre la derivada y la integral son inversas, una de la otra. Si ustedes derivan, pueden recuperar la función antiderivada mediante la integral. Y bueno, indíquenme si le puedo bajar, ya para que esto sea lo último. Ya no nos va a dar tiempo de ver una integral por definición, pero eso lo podemos ver el próximo viernes con calma. Uh-huh. Ajá, exactamente. Precisamente por por esa cuestión, cuando ustedes derivan, cuando una función es derivable, significa que es continua. Y entonces, como podemos invertir la derivada a partir de la integral, quiere decir que
las funciones integrables también son continuas. A ver, ¿le puedo bajar un momento? Vale. A ver, aquí nada más rápidamente. Yo tengo una función f de x que me representa el desplazamiento de una partícula. Entonces voy a decir que está en metros. Si yo calculo la derivada de f de x, pues entonces obtengo la velocidad. Bueno, en esencia es la rapidez, porque todavía no nos metemos con funciones vectoriales. Pero nada más para efectos prácticos voy a utilizar velocidad, haciendo el hincapié en que es la rapidez, no es la velocidad. Si derivo respecto al tiempo, pues eso estaría en términos de metros sobre segundos. Y entonces nada más voy a cambiar la variable de integración por t del tiempo. Bueno, entonces imagínense que esta velocidad pues es una constante. Entonces, ustedes pueden hacer la gráfica. Este es el tiempo, esta es la velocidad y pues resulta que la velocidad es constante, entonces sería una recta así. Aquí tenemos la constante. Bien, a ver, si yo les digo, ustedes solamente conocen el tiempo y la velocidad cuando se están moviendo. ¿Cómo pueden conocer el desplazamiento? Calculando el área bajo la curva. Entonces, por ejemplo, el desplazamiento desde aquí hasta acá, tendrían que calcular el área bajo la curva. Porque haciendo el proceso en secundaria que ustedes realizaban, el desplazamiento entre el tiempo es igual a la velocidad. Es más, voy a poner todo esto, toda esta área completa. Y entonces para calcular el desplazamiento multiplicamos la velocidad por el tiempo. Y entonces la velocidad aquí en nuestra grafiquita vendría siendo esta altura. Y el tiempo vendría siendo la base. Y el producto de base por altura me devuelve el área debajo de la curva. Y la curva es precisamente la función que estamos integrando. Al integrarla, obtenemos su antiderivada. Entonces, lo que estamos haciendo es precisamente revertir la derivada a partir de la integral. Y esto lo podemos ver con un simple problema de secundaria como este. Si desplazamiento entre tiempo, decíamos en ese entonces, es la velocidad, entonces el desplazamiento vendría siendo velocidad por tiempo. Y eso nos denota el área bajo la curva, que es la interpretación geométrica de la integral.